Imagina por un momento. Se acaba de publicar un decreto real en todo el imperio más poderoso del mundo. Este decreto ordena el exterminio total de un pueblo entero. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Nadie debe sobrevivir. Es un genocidio legalizado, un holocausto autorizado por el Estado. La fecha de la ejecución está fijada. El 13 del 12º mes. Faltan exactamente 11 meses para la masacre. Pero hay una esperanza. Una sola persona que puede revertir esta sentencia de muerte. ¿El problema? Es una huérfana de 20 años, de un pueblo minoritario, casada con el mismo hombre que firmó el decreto de exterminio. Y él ni siquiera sabe que ella pertenece al pueblo condenado. Esto no es ficción histórica. Esto realmente sucedió hace 2500 años en el Imperio Persa, cuando una joven judía llamada Hadasa, más conocida como Esther, enfrentó el primer intento de holocausto sistemático de la historia. Hoy vamos a sumergirnos en una narrativa que combina política internacional, intriga palaciega, asesinato, traición, valentía femenina y un giro tan espectacular que cambió el destino de toda una nación. Prepárate para descubrir cómo una mujer que lo perdió todo se convirtió en la salvadora de millones y cómo sus valientes decisiones nos enseñan sobre liderazgo, identidad, fe y el poder transformador de una persona dispuesta aquí a arriesgarlo todo por el bien común. El imperio más poderoso del mundo. El coloso persa. Estamos en el año 483 a.C., en el tercer año del reinado de Jerjes I, llamado Asuero en la Biblia, el rey más poderoso que el mundo había visto hasta entonces. Su imperio se extendía desde la India hasta Etiopía, abarcando 127 provincias, con aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados y unos 50 millones de habitantes. Para que te hagas una idea de este poder, el imperio persa controlaba aproximadamente el 44% de la población mundial de la época. Era más grande que el imperio romano en su apogeo, más grande que el imperio británico, más grande que cualquier imperio que existiría en los siguientes 1000 años. Primera revelación impactante. Jerjes controlaba más tierras habitables que cualquier ser humano en la historia hasta Genghis Khan, 1700 años después. La capital del mundo. Susan, la capital administrativa del imperio, era una de las ciudades más impresionantes jamás construidas. El Palacio Real tenía 2,5 acres de área cubierta, con salones que podían albergar a 10.000 personas simultáneamente. Las paredes estaban decoradas con paneles de cerámica colorida, columnas de 20 metros de altura y jardines colgantes que anticipaban las maravillas de Babilonia. El sistema administrativo persa era revolucionario para la época. Comunicaciones. Una red de carreteras con puestos de correo permitía que los mensajes atravesaran el imperio en cuestión de semanas. Administración descentralizada. Los sátrapas, gobernadores provinciales, mantenían autonomía local bajo supervisión imperial. Tolerancia religiosa. Los pueblos conquistados podían mantener sus tradiciones, siempre y cuando pagaran tributos. Los judíos en el exilio. 70 años de diáspora. Para entender la situación de Esther, necesitamos retroceder 70 años. En 586 a.C., Nabucodonosor había destruido Jerusalén y llevado a la élite judía al exilio babilónico. Cuando los persas conquistaron Babilonia en 539 a.C., muchos judíos optaron por permanecer en las nuevas tierras
en lugar de regresar a Judá. ¿Por qué? Habían pasado 3 generaciones. Muchos judíos habían prosperado económicamente en la diáspora, establecido negocios, construido familias. La tierra de sus padres se había convertido en un recuerdo lejano. Segunda revelación. La mayoría de los judíos en la época de Esther nunca había pisado Jerusalén. Eran judíos persas de segunda o tercera generación. La estructura social compleja. El imperio persa era una sociedad multicultural sofisticada, pero rigurosamente jerárquica. En la cima, el rey, considerado representante divino de Ahura Mazda. Clase noble. 7 familias aristocráticas persas con acceso privilegiado al rey. Administradores, sátrapas, escribas, recaudadores de impuestos. Mercaderes, frecuentemente extranjeros prósperos, incluyendo muchos judíos. Artesanos y soldados, clase media del imperio. Campesinos, la mayoría de la población. Esclavos, prisioneros de guerra y deudores. Tercera revelación. Los judíos ocupaban principalmente la clase mercantil, prósperos económicamente, pero siempre vulnerables políticamente por ser extranjeros. La caída de la reina, Vashti y el escándalo real. La fiesta que cambió la historia. Nuestra historia comienza con la fiesta más grande de la antigüedad. Una celebración de 180 días para exhibir las riquezas del imperio, seguida por una fiesta de 7 días para todos los habitantes de Susán. Jerjes estaba demostrando poder antes de su campaña militar contra Grecia. En el 7º día, estando ya el corazón del rey alegre del vino, un eufemismo bíblico para embriaguez severa, Jerjes ordenó a la reina Vashti que se presentara ante los invitados con la corona real, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su hermosura. La negativa que sacudió un reino Vashti se negó a aparecer. Esta simple negativa causó un escándalo político de proporciones épicas. ¿Por qué? Porque desafiaba 3 pilares fundamentales del imperio persa. 1. Autoridad real. El rey persa nunca podía ser desobedecido públicamente. 2. Jerarquía de género. Las mujeres debían obediencia absoluta a sus maridos. Tercer protocolo imperial. Las órdenes reales eran consideradas irrevocables. Cuarta revelación impactante. Algunos estudiosos sugieren que Jerjes ordenó a Vashti que se presentara desnuda, usando solo la corona real, lo que explicaría tanto su negativa como la magnitud del escándalo. La consulta de los sabios. Misoginia sistémica. La reacción de los consejeros reales revela la mentalidad de la época. Memucán, el principal consejero, declaró: no solamente contra el rey pecó la reina Vashti, sino también contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque la noticia de lo que hizo la reina llegará a todas las mujeres, de modo que despreciarán a sus maridos a sus ojos, diciendo: el rey Asuero mandó que trajeran a su presencia a la reina Vashti, pero ella ya no vino. Análisis por el psicológico profundo. Los consejeros estaban aterrorizados ante la posibilidad de que la desobediencia de Vashti inspirara una revolución femenina en todo el imperio. El decreto irreversible. La solución fue drástica. Vashti fue desterrada permanentemente de la presencia real, y se promulgó un decreto en todas las lenguas del imperio, declarando que todo hombre fuera señor en su casa. Quinta revelación. Este decreto no solo castigó a Vashti,
sino que estableció la supremacía masculina como ley imperial, afectando a millones de mujeres en todo el imperio. La ironía divina. Aquí vemos la primera demostración de la ironía divina que impregna toda esta narrativa. La desobediencia de Vashti, destinada a proteger la autoridad masculina, terminó creando la oportunidad para que una mujer aún más poderosa asumiera influencia en el reino. La creación de una reina. El concurso más bizarro de la historia. La búsqueda de la sustituta con Vashti desterrada. Jerjes necesitaba una nueva reina. ¿La solución? El primer concurso de belleza de la historia, pero con reglas que harían que cualquier competición moderna pareciera un juego de niños. El proceso era el siguiente. 1. Reclutamiento forzado. Se recogían obligatoriamente jóvenes vírgenes hermosas de todas las provincias. 2. Preparación de 12 meses. 6 meses con aceite de mirra. 6 meses con perfumes y cosméticos. 3. Prueba con el rey. Una noche con Jerjes. 4. Clasificación final. Las rechazadas iban al harén secundario, sin volver a ver a ningún hombre jamás. 6. Revelación escalofriante. Esto no era un concurso. Era un secuestro legalizado y un abuso sexual sistémico patrocinado por el Estado. Hadassah, la huérfana oculta. Entre las jóvenes recolectadas estaba una chica judía de unos 20 años llamada Hadassah, que significa mirto en hebreo. Huérfana de padre y madre, había sido criada por su primo Mardoqueo, un funcionario del gobierno real. Pero cuando entró en el palacio, adoptó un nombre persa, Esther, derivado de Ishtar, diosa de la belleza y la fertilidad. Esto no fue casualidad. Fue una estrategia deliberada. 7. Revelación. Esther era una Key judía oculta desde el principio. Ella y Mardoqueo planearon esconder su identidad étnica para maximizar sus posibilidades de supervivencia y éxito. La psicología de la supervivencia. Imagina la situación psicológica de Esther. Huérfana, sin familia nuclear, dependiente de Mardoqueo. Minoritaria, judía en un imperio persa. Secuestrada, forzada a participar en el concurso. Virgen, a punto de ser entregada a un rey desconocido. Aislada, separada de todo lo familiar, viviendo bajo una identidad falsa. Cualquier persona normal se vería consumida por el trauma, la depresión o la rebelión. Pero Esther demostró una inteligencia emocional y una adaptabilidad extraordinarias. El favorito de Hegai, el eunuco a cargo de las candidatas, inmediatamente favoreció a Esther. Y la doncella le pareció hermosa a sus ojos, y alcanzó gracia delante de él, por lo cual se apresuró a darle sus atavíos y sus alimentos, y le dio 7 doncellas escogidas de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor del aposento de las mujeres. ¿Por qué Hegai favoreció a Esther? 8. Revelación. Hegai era eunuco, un hombre castrado que comprendía la vulnerabilidad y la marginación. Reconoció en Esther no solo belleza, sino inteligencia y carácter que podrían sobrevivir a la brutalidad del sistema, la estrategia del silencio. Durante todo el período de preparación, Esther no declaró su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Este silencio no era solo obediencia, era supervivencia estratégica. En un imperio donde la identidad étnica podía significar vida o muerte, Esther aprendió a navegar los sistemas de poder, manteniendo sus verdaderas lealtades ocultas. La noche que lo cambió todo.
Cuando le llegó el turno a Esther, tomó una decisión sorprendente. Y cuando a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, que la había tomado por hija, le llegó su tiempo de venir al rey, ninguna cosa pidió sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Mientras otras candidatas probablemente se adornaron en exceso, Esther demostró sabiduría al confiar en el juicio de alguien que conocía los gustos reales mejor que ella. Novena revelación. Esther ganó no intentando impresionar con artificios, sino siendo auténtica dentro de los parámetros de lo que era apropiado, la coronación. Y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y ella halló gracia y favor delante de él, más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Jerjes no solo eligió a Esther, la amó. En un sistema de matrimonio político, esto era extraordinario. La fiesta de Esther y el perdón real. Para celebrarlo, Jerjes hizo un gran banquete a todos sus príncipes y sus siervos, y dio descanso a las provincias, e hizo regalos conforme a la liberalidad real. Décima revelación. El ascenso de Esther trajo beneficios para todo el imperio. Jerjes estaba tan feliz que redujo los impuestos y dio regalos en todas las provincias. La conspiración descubierta. Mardoqueo salva al rey. El primo vigilante. Mientras Esther se adaptaba a la vida real, Mardoqueo permaneció cerca del palacio, sentándose a la puerta del rey, una posición que indicaba algún cargo gubernamental de nivel medio. Su cercanía al poder no era casual. Él estaba monitoreando deliberadamente la situación de Esther y manteniéndose informado sobre la política imperial. La conspiración palaciega. Un día, Mardoqueo descubrió algo terrible. Y dos eunucos del rey, Bigtán y Teres, guardas de la puerta, estaban enojados y procuraban poner sus manos en el rey Asuero. Esta conspiración era seria. Los eunucos guardias de la puerta tenían acceso directo e íntimo al rey. Podrían haberlo asesinado fácilmente durante su rutina diaria. Décima primera revelación. Mardoqueo probablemente descubrió la conspiración porque, como judío multilingüe, entendía conversaciones en idiomas que los conspiradores pensaban que eran seguros. El dilema moral Mardoqueo enfrentó un dilema ético complejo. Salvar al rey que había secuestrado a su hija adoptiva y estaba preparando una guerra contra Grecia, que muchos consideraban injusta, o dejar que la conspiración prosiguiera. Su decisión de alertar al rey revela un carácter extraordinario. Eligió hacer lo correcto independientemente del beneficio personal, la investigación y la ejecución. Esther le contó la conspiración al rey en nombre de Mardoqueo. La investigación confirmó la trama y ambos conspiradores fueron ahorcados. Detalle crucial. Y esto fue escrito en las crónicas delante del rey. El hecho fue registrado oficialmente, pero Mardoqueo no recibió una recompensa inmediata. Décima segunda revelación. Dios estaba orquestando los eventos. La recompensa tardía de Mardoqueo se volvería crucial para la salvación futura de todo el pueblo judío. El ascenso del mal. Amán, el amalequita, el hombre más peligroso del imperio. Después de estos eventos, Jerjes promovió a un hombre llamado Amán a primer ministro del imperio, una posición de poder absoluto, solo superada por el rey. Pero, ¿quién era realmente Amán? La Biblia lo identifica como Amán, hijo de Amedata, el agagita,
una descripción cargada de un significado histórico explosivo. 13ª revelación impactante. Agagita significa descendiente de Agag, rey de los amalecitas, el pueblo que Dios había ordenado a Saúl exterminar por completo, pero al que Saúl perdonó desobedientemente. 1 de Samuel 15. El odio ancestral. El odio entre amalecitas e israelitas era primordial y religioso. Los amalecitas habían atacado a Israel cobardemente en el desierto, matando a los débiles y rezagados. Por eso, Dios declaró: guerra del Señor contra Amalec, de generación en generación. Éxodo 17:16. Amán no solo odiaba a Mardoqueo, odiaba todo lo que Mardoqueo representaba: la supervivencia de un pueblo que los amalecitas consideraban sus enemigos eternos. El protocolo real y la negativa Jerjes ordenó que todos se postraran ante Amán cuando él pasara. Todos obedecieron, excepto Mardoqueo. Pero Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba. ¿Por qué? 3 posibles razones. 1. Religiosa. Los judíos solo se postraban ante Dios. 2. Étnica. Él sabía que Amán era amalecita. 3. Política. Reconocía el peligro que Amán representaba. La humillación pública. La negativa de Mardoqueo no era privada. Era pública y diaria. Cada vez que Amán pasaba por la puerta del rey, Mardoqueo permanecía de pie, mientras todos se postraban. Entonces, se llenó Amán de furor. Pero le pareció poco poner las manos solo en Mardoqueo, porque ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, por lo que Amán procuró destruir a todos los judíos que había en todo el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. 14ª revelación. Amán no solo quería castigar a Mardoqueo, vio una oportunidad para realizar el sueño amalecita: exterminar por completo al pueblo judío. La superstición y el momento Amán era supersticioso. Lanzó suertes, para determinar el mes y el día ideales para la masacre. Las suertes indicaron el 13 del 12º mes, Adar, casi un año en el futuro. Esta coincidencia fue providencial, ya que dio tiempo suficiente para que los judíos descubrieran la conspiración y se organizaran. La mentira estratégica. Amán se acercó a Jerjes con una de las mentiras más calculadas de la historia. Existe esparcido y disperso entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino, un pueblo cuyas leyes son diferentes de las de todos los pueblos, y no cumplen las leyes del rey, por lo que no conviene al rey dejarlos estar. Si le parece bien al rey, escríbase que sean destruidos. Análisis de la propaganda de Amán. Amán usó técnicas de propaganda que serían copiadas por genocidas a lo largo de la historia. 1. Deshumanización. Un pueblo. No nombró a los judíos específicamente. 2. Alteridad. Leyes son diferentes. Destacó las diferencias culturales. 3. Deslealtad. No cumplen las leyes del rey. Acusación falsa de traición. 4. Conveniencia real. No conviene al rey. Lo presentó como una cuestión de seguridad nacional. 5. Incentivo financiero. Ofreció 10.000 talentos, aproximadamente 375 toneladas de plata, para el tesoro real. 15ª revelación. Amán estaba ofreciendo pagar los costos del genocidio con dinero que planeaba robar de las víctimas. Financiación del holocausto a través del propio holocausto. La aprobación real.
La respuesta de Jerjes fue aterradoramente casual. Entonces se quitó el rey el anillo de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, el agagita, opresor de los judíos. Y dijo el rey a Sinis: Amán, esa plata sea dada a ti, como también ese pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Con el anillo real, Amán tenía autoridad para emitir decretos irreversibles en nombre del rey. El decreto de la muerte. Holocausto legalizado. La máquina burocrática de la muerte. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes. Primero, en el día 13 del mismo, y conforme a todo lo que ordenó Amán, se escribió a los sátrapas del rey y a los gobernadores que estaban sobre todas las provincias y a los príncipes de todos los pueblos, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero se escribió, y con el anillo del rey se selló. El decreto fue traducido a decenas de idiomas y enviado a través del sistema postal más eficiente del mundo antiguo. En cuestión de semanas, todo el imperio lo sabía. En una fecha específica, todos los judíos debían ser asesinados. El contenido del decreto. Y las cartas se enviaron por mano de los correos a todas las provincias del rey, para que destruyeran, mataran y exterminaran a todos los judíos, jóvenes y viejos, niños y mujeres, en un mismo día, a saber, el 13 del 12º mes, que es el mes de Adar, y para que saquearan sus bienes. Análisis del protocolo genocida. El decreto de Amán estableció protocolos que serían tristemente familiares para cualquier estudioso del Holocausto moderno. 1. Exterminio total. Ninguna distinción de edad o género. Segunda fecha específica. Coordinación en todo el imperio. Tercer incentivo económico. Permiso para saquear las propiedades de las víctimas. Cuarta autorización legal. Respaldo gubernamental para la masacre. Quinto. Publicidad. Divulgación amplia para fomentar la participación. 16ª. Revelación. Este fue el primer holocausto sistemáticamente planeado y legalmente autorizado de la historia, 2500 años antes del holocausto nazi. La reacción en Susán. Y salieron los correos apresuradamente por la palabra del rey. Y fue la ley proclamada en la fortaleza de Susán. Y se sentaron el rey y Amán a beber. Pero la ciudad de Susán estaba en alboroto. La yuxtaposición es chocante. Mientras el rey y Amán celebraban, la capital estaba en pánico. Incluso, los no judíos se horrorizaron por la brutalidad del decreto. El descubrimiento terrible. Mardoqueo en desesperación. El luto público. Sabiendo Mardoqueo todo lo que había pasado, rasgó sus vestidos, y se vistió de saco y de ceniza, y salió por medio de la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. El luto de Mardoqueo no era solo personal, era una demostración pública de desesperación. Vestirse de saco y ceniza, rasgar los vestidos, era la forma más dramática de expresar luto en la cultura antigua. La movilización de la desesperación. Y en toda provincia donde llegaba la palabra del rey y su ley, había gran luto entre los judíos, con ayuno y lloro y lamentación, y muchos se echaban en saco y en ceniza. La reacción fue universal e inmediata. Las comunidades judías en todo el imperio, desde la India hasta Etiopía, entraron en luto colectivo. 17ª revelación.
Este fue el primer caso registrado de movilización étnica a escala continental, con judíos en 127 provincias reaccionando simultáneamente a una amenaza existencial. Esther descubre la verdad. Inicialmente, Esther no sabía lo que estaba pasando. Cuando sus sirvientas le contaron que Mardoqueo estaba de luto público, ella envió ropa para reemplazar el saco, una respuesta bien intencionada pero ingenua. Cuando Mardoqueo rechazó la ropa, Esther envió a Hatak, su eunuco de confianza, para descubrir el problema. Mardoqueo entonces hizo algo arriesgado. Le entregó una copia del decreto a Hatak, pidiéndole que se la mostrara a Esther, junto con un mensaje devastador. El ultimátum. ¿Quién sabe si para tal tiempo como este? El mensaje que cambió la historia. El mensaje de Mardoqueo a Esther fue un ultimátum existencial. No pienses que escaparás en la casa del rey más que todos los demás judíos. Porque si de todo te callas en este tiempo, socorro y liberación saldrá para los judíos de otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para tal tiempo como este has llegado al reino. Análisis de la estrategia psicológica. Mardoqueo usó 3 argumentos poderosos. 1. Realismo brutal. No pienses que escaparás. Su posición no la protegería. 2. Fe en la providencia. Socorro saldrá de otra parte. Dios salvaría a los judíos, con o sin ella. Tercer propósito divino. ¿Quién sabe si para tal tiempo como este? Tal vez ella estaba en el palacio exactamente para este momento. 18ª revelación. Mardoqueo nunca menciona el nombre de Dios, pero su fe en la providencia divina impregna cada palabra, demostrando cómo los judíos en el exilio mantenían la fe, incluso cuando no podían expresarla abiertamente. El dilema imposible de Esther. Esther enfrentó un dilema aparentemente imposible. Para salvar a su pueblo, necesitaría 1. Revelar su identidad. Admitir que engañó al rey durante 5 años. 2. Confrontar al primer ministro. Desafiar al hombre más poderoso del imperio. 3. Romper el protocolo real. Acercarse al rey sin ser convocada. Un crimen castigado con la muerte. 4. Arriesgarlo todo. Su vida, posición y relación con Jerjes. La ley de la muerte. Todo hombre o mujer que entre en el patio interior del rey, sin ser llamado, una misma ley hay sobre él, ha de morir, salvo si el rey extendiere hacia él el cetro de oro, para que viva, y yo en estos 30 días no he sido llamada para entrar al rey. 30 días sin ver al rey sugerían que Esther había caído en desgracia, o que Jerjes estaba ocupado con otros asuntos de estado. Acercarse a él ahora sería especialmente arriesgado. La decisión heroica. La respuesta de Esther se convirtió en una de las declaraciones más valientes de la historia humana. Ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susán, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, de noche ni de día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y así iré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Análisis de la transformación de Esther. Compara a la Esther del principio, pasiva, obediente, escondiendo su identidad, con la Esther de esta decisión. Antes, Esther no declaró su pueblo. Obedecía silenciosamente a Mardoqueo.
aceptaba su situación pasivamente. Ahora, asumes el liderazgo de la comunidad judía. Organiza un ayuno colectivo, una demostración de fe. Toma una decisión que puede costarle la vida. 19ª revelación. Esther no nació heroína. Se convirtió en heroína cuando las circunstancias exigieron una valentía extraordinaria. El ayuno colectivo. Movilización espiritual. El ayuno de 3 días no era solo una preparación personal. Era una movilización espiritual de toda la comunidad judía en Susán. Era una declaración de dependencia divina y solidaridad colectiva. 20ª revelación. Esther transformó una crisis individual en un movimiento comunitario, demostrando un liderazgo natural que había permanecido oculto hasta este momento crucial. El acercamiento real. Riesgo de muerte. El 3er día. Y sucedió al 3er día que Esther se vistió de sus vestidos reales y se puso en el patio interior de la casa del rey, frente al aposento del rey. Esther se preparó meticulosamente. Se vistió como reina, no como suplicante. Era una demostración de dignidad y confianza, no de desesperación. El momento de la verdad. Y sucedió que viendo el rey a la reina Esther, que estaba en el patio, ella halló gracia hacia sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces se acercó Esther y tocó la punta del cetro. El rey extendió el cetro. Esther no solo sobrevivió, sino que halló gracia a los ojos de Jerjes. La oferta extraordinaria, la reacción de Jerjes, fue sorprendentemente generosa. ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Hasta la mitad del reino era una expresión idiomática persa que significaba cualquier cosa dentro de lo razonable, pero demostraba que Jerjes estaba dispuesto a ser extraordinariamente generoso. La estrategia brillante. En lugar de hacer su petición de inmediato, Esther demostró una sabiduría política extraordinaria. Si le parece bien al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he preparado. ¿Por qué esta estrategia fue genial? 1. Honró el protocolo. En lugar de hacer demandas, ofreció hospitalidad. 2. Incluyó a Amán. Evitó parecer una conspiración contra el primer ministro. 3. Creó un ambiente controlado. Un banquete privado donde podría hablar libremente. 4. Demostró preparación. Mostró que no era una petición impulsiva. 5. Generó suspenso. Dejó al rey curioso sobre sus verdaderas intenciones. 21ª revelación. Esther se había convertido en una maestra de la política palaciega. Sabía exactamente cómo manipular el ego real y las dinámicas de poder. El primer banquete, creando tensión. La celebración de la condenación. La ironía era terrible. Amán, el arquitecto del genocidio, estaba siendo honrado por la misma mujer que él planeaba asesinar. Y ella estaba usando su posición real, obtenida mientras escondía su identidad judía, para tenderle una trampa. Durante el banquete, Jerjes volvió a preguntar: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y se te dará. ¿Y cuál es tu ruego? Hasta la mitad del reino se cumplirá. La segunda postergación. De nuevo, Esther demostró paciencia estratégica. Mi petición y mi ruego es: si he hallado gracia a los ojos del rey, y si le parece bien al rey concederme mi petición y cumplir mi ruego, venga el rey con Amán al banquete que les he de preparar mañana,
y mañana haré conforme a la palabra del rey. ¿Por qué Esther pospuso de nuevo? 1. Momento psicológico. Cada aplazamiento aumentaba la curiosidad y la anticipación del rey. 2. Observación de Amán. Ella necesitaba estudiar sus reacciones. 3. Preparación final. Más tiempo para planear exactamente cómo revelar la conspiración. 4. Construcción de la relación. 2 comidas íntimas fortalecerían su conexión con Jerjes. La noche de la arrogancia. Amán construye su propia destrucción. La euforia peligrosa. Entonces salió Amán aquel día alegre y de buen ánimo. Pero viendo Amán a Mardoqueo a la puerta del rey, y que no se levantaba ni se estremecía delante de él, entonces se llenó Amán de furor contra Mardoqueo. Incluso en la cima de su triunfo, al ser honrado por la reina, Amán no podía superar su obsesión con la resistencia de Mardoqueo, sentado a la puerta del rey. 22ª revelación. Amán estaba tan consumido por el odio que ni siquiera el poder absoluto y los honores reales podían darle satisfacción, demostrando cómo el odio irracional destruye a quien lo alberga. La solución final para Mardoqueo. La respuesta de su familia fue diabólica. Entonces le dijeron Ceres, su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen en ella a Mardoqueo. Y entonces ve alegre con el rey al banquete. 50 codos equivalen a aproximadamente 23 metros de altura. Una horca monstruosa visible desde toda la ciudad. Amán quería que la ejecución de Mardoqueo fuera un espectáculo público de humillación. Y pareció bien esta palabra a Amán, y mandó hacer la horca. 23ª revelación. La arrogancia de Amán lo llevó a construir literalmente el instrumento de su propia ejecución. Una demostración perfecta de justicia poética divina. La noche de insomnio. El rey. Providencia en acción. El insomnio divino. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y mandó traer el libro de las memorias de las crónicas, y las leyeron delante del rey. Este insomnio no fue coincidencia, fue una intervención divina en el momento exacto. Si Jerjes hubiera dormido normalmente, Amán habría ejecutado a Mardoqueo a la mañana siguiente, y toda la dinámica de la historia habría cambiado. El descubrimiento crucial. Y hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado a Bigtán y a Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner sus manos en el rey Asuero. El registro del heroísmo no recompensado de Mardoqueo fue encontrado exactamente cuando era necesario, años después de haber salvado la vida del rey. La pregunta fatal. Entonces dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se le ha dado por esto a Mardoqueo? Y dijeron los siervos del rey que lo servían: nada se le ha hecho. Jerjes se sorprendió al descubrir que un hombre que había salvado su vida no había recibido absolutamente ninguna recompensa. Un grave fallo de la justicia real. El momento perfecto. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? En ese mismo momento, como si fuera orquestado por una mano invisible, Amán llegó al palacio para pedir permiso para ahorcar a Mardoqueo. El giro. Épico. Amán honra a su enemigo. La pregunta trampa. Y le dijo el rey: ¿qué se hará al hombre a quien el rey desea honrar? Amán, en su arrogancia, asumió que el rey estaba hablando de él.
Entonces dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? La fantasía de grandeza. La respuesta de Amán reveló sus sueños secretos de poder. Para el hombre a quien el rey se complace en honrar, traigan los vestidos reales de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real en su cabeza, y den los vestidos y el caballo a mano de uno de los príncipes más nobles del rey, y vistan al hombre a quien el rey desea honrar, y llévenlo a caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él y él. Así se hará al hombre a quien el rey desea honrar. 24ª revelación. Amán estaba fantaseando con ser tratado como un corregente. Usar ropa real, montar el caballo real, usar la corona real. Era casi una traición imaginaria. La bomba devastadora. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma los vestidos y el caballo, como has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del rey. Y no dejes de hacer nada de todo lo que has dicho. Imagina el shock de Amán. El hombre que él planeaba ejecutar en unas horas debía ser honrado por él mismo, con la mayor ceremonia real posible. La humillación suprema. Y tomó Amán los vestidos y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad, y pregonaba delante de él: así se hará al hombre a quien el rey desea honrar. La humillación fue absoluta y pública. Amán tuvo que vestir personalmente a su enemigo mortal con ropa real, conducirlo por las calles de Susán y proclamar en voz alta su honor. La reacción popular. Para empeorar las cosas, el pueblo de Susán, que estaba en alboroto desde el decreto genocida, vio esta demostración como una posible señal de que los judíos tenían protección real. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta del rey. Pero Amán se apresuró a ir a su casa, afligido y cubierto de la cabeza. Mardoqueo volvió tranquilamente al trabajo. Amán corrió a su casa desesperado, con la cabeza cubierta, una señal de luto y humillación. La profecía de la esposa. Cuando Amán le contó lo sucedido a su familia, la respuesta de Ceres fue una profecía involuntaria. Si Mardoqueo, delante de quien has empezado a caer, es de la descendencia de los judíos, no prevalecerás contra él, sino que caerás por completo delante de él. 25ª revelación. Incluso los enemigos de los judíos reconocían que había algo sobrenatural protegiendo a este pueblo, una fuerza que no podía ser vencida por el poder político o militar. El segundo banquete. Revelación y justicia que a la llegada. Tensa. Mientras aún hablaban, llegaron los eunucos para llevar a Amán al banquete de Ester. Él llegó todavía en estado de shock por la humillación de la mañana. La pregunta final de nuevo. Jerjes preguntó: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Y se te dará. ¿Y cuál es tu ruego? Hasta la mitad del reino se cumplirá. La revelación explosiva. Finalmente, Ester reveló su verdadera identidad y la conspiración. Entonces respondió la reina Ester y dijo: si he hallado gracia en tus ojos, oh rey, y si al rey le parece bien, se me dé mi vida por mi petición y mi pueblo por mi ruego. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, matados y exterminados. Y si para siervos y siervas nos vendieran, me callaría, aunque el opresor no compensaría la pérdida del rey. La estrategia retórica genial. Analiza cómo Ester construyó su revelación. 1. Apelación personal primero. Se me dé mi vida.
Lo hizo personal antes que étnico. 2. Identificación con el pueblo. Yo y mi pueblo. Reveló su identidad judía. 3. Usó las palabras del decreto. Destruir, matar, exterminar. Se hizo eco del lenguaje oficial. 4. Apelación económica. El opresor no compensaría la pérdida del rey. Destacó el perjuicio financiero para el reino. La furia real. Entonces el rey Asuero habló y dijo a la reina Ester: ¿Quién es ese y dónde está que se ha atrevido a presumir en su corazón de hacer así? Jerjes estaba furioso, no solo por el plan genocida, sino porque había sido engañado y manipulado. La acusación directa. Y dijo Ester: el hombre, el opresor y enemigo, es este malvado Amán. El momento de mayor drama de la historia. La reina señaló directamente al primer ministro y lo acusó de conspiración genocida. Entonces Amán se turbó delante del rey y de la reina. La explosión de Jerjes. Entonces el rey se levantó con furor del banquete del vino y se fue al jardín del palacio. Jerjes necesitaba salir para procesar la enormidad de lo que había descubierto. Su primer ministro había manipulado su autoridad para autorizar un genocidio. Su esposa había ocultado su identidad durante 5 años, y él mismo casi se había convertido en cómplice de una masacre. El desesperado final de Amán. Y Amán se puso de pie para rogar a la reina Ester por su vida, porque vio que el mal le era ya determinado por el rey. En ausencia del rey, Amán se desesperó e hizo algo fatal. Se acercó físicamente a Ester para suplicar por su vida. El error fatal. Volviendo, pues, el rey del jardín del palacio a la casa del banquete del vino, Amán se había postrado sobre el lecho en que estaba Ester. Cuando Jerjes regresó, encontró a Amo aparentemente atacando o molestando a su esposa. En la cultura persa, tocar a la esposa del rey era un crimen capital. Entonces dijo el rey: ¿también forzará a la reina delante de mí en esta casa? La sentencia inmediata. Saliendo esta palabra de la boca del rey, le cubrieron el rostro a Amán. Cubrir el rostro era una señal de condena a muerte. Amán estaba oficialmente sentenciado. La justicia poética. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían delante del rey: he aquí también la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, que había hablado para bien del rey. Está en la casa de Amán. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. La horca que Amán construyó para Mardoqueo se convirtió en su propio instrumento de ejecución, una demostración perfecta de justicia divina. Y colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Entonces, la ira del rey se apaciguó. La reversión imposible, salvando una nación. El problema legal con Amán muerto, un problema persistía. El decreto genocida todavía estaba en vigor. Según la ley persa, los decretos reales sellados con el anillo del rey eran irrevocables. Aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, opresor de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Ester le había declarado lo que le era. La nueva administración Jerjes promovió a Mardoqueo a la posición de Amán, dándole el anillo real. Pero esto no cancelaba el decreto anterior,
La continuación de la historia Purim sigue siendo celebrado por los judíos hasta hoy, casi 2500 años después. Cada año, cuando las familias judías se reúnen para leer el libro de Esther, los niños hacen ruido cada vez que se menciona el nombre de Amán, simbolizando que el mal siempre será derrotado. Tu historia puede tener el mismo impacto duradero cuando eliges el coraje en lugar de la comodidad. Las 3 transformaciones de Esther. De Hadassah a Esther. Adaptación cultural sin perder la identidad esencial. De esposa silenciosa a líder valiente. Crecimiento personal a través de la adversidad. De víctima a salvadora. Transformación del dolor en propósito. ¿Qué transformaciones quiere Dios operar en ti? Tu decreto real. Así como Jerjes dio autoridad a Esther y Mardoqueo para escribir como bien les pareciera, Dios te está dando autoridad para escribir una nueva narrativa sobre tu familia, tu comunidad, tu área de influencia, tu legado. ¿Qué vas a escribir? La pregunta final Mardoqueo le preguntó a Esther: ¿quién sabe si para tal tiempo como este has llegado al reino? La pregunta para ti es: ¿quién sabe si para tal tiempo como este llegaste a tu posición actual? Tu educación, tu trabajo, tus relaciones, tus experiencias, tus habilidades únicas, tus conexiones, tu plataforma. Todo esto puede haber sido una preparación divina para un momento que aún está por venir. Tu momento está llegando. Puede que no sea un genocidio lo que enfrentes, pero será algo que pondrá a prueba tu valentía. Un colega siendo injustamente despedido. Una política organizacional que perjudica a los vulnerables. Una situación familiar que exige una intervención valiente. Una oportunidad de usar tu posición para causas más grandes. Un momento en el que revelar quién eres puede salvar a otros. Cuando ese momento llegue, dirás como Esther: «Y si perezco, perezco», o encontrarás excusas para mantenerte a salvo. Tu llamada a la acción inmediata. Esta no es solo una historia antigua, es una profecía sobre tu futuro. Esther demostró que una persona común, en el lugar correcto, en el momento correcto, con un coraje extraordinario, puede cambiar el destino de millones. Tú eres esa persona para tu generación. Tus 7 acciones transformadoras. Para los próximos 30 días. 1. Revela tu identidad auténtica. Deja de esconder aspectos fundamentales de quién eres. ¿En qué relación o ambiente necesitas ser más auténtico? 2. Identifica tu plataforma. Enumera todas las posiciones de influencia que tienes, por pequeñas que parezcan. Maestro, padre, empleado, vecino, amigo. Todo cuenta. 3. Construye tu crédito relacional. Elige 3 relaciones importantes e invierte intencionalmente en ellas a través de actos de bondad sin expectativa de retorno. 4. Estudia los sistemas. ¿Qué organizaciones, culturas o estructuras necesitas entender mejor para ser más efectivo en tu influencia? 5. Prepara tu horca de Amán. Identifica un problema específico en tu esfera de influencia que puedas empezar a trabajar para resolver. 6. Forma tu comunidad. ¿Quiénes son tus mardoqueos? ¿Personas que pueden aconsejarte y apoyarte en momentos de decisión difícil? 7. Declara tu propósito. Escribe una declaración de una frase sobre cómo quieres usar tu vida para causas más grandes que tú mismo. La decisión que lo define. Todo,
Ahora enfrentas la misma elección que Esther. Seguridad cómoda o significado arriesgado. Puedes seguir escondiendo quién eres realmente. Usar tu posición solo para tu propio beneficio. Permanecer en silencio cuando las injusticias ocurren a tu alrededor. Desperdiciar las oportunidades únicas que tu situación ofrece. O puedes asumir un liderazgo valiente cuando sea necesario. Usar tu privilegio para proteger a los vulnerables. Revelar tu identidad auténtica en el momento crucial. Arriesgarlo todo por causas que importan eternamente. Para quienes enfrentan crisis, cuando estás en medio de la tormenta, es imposible ver cómo Dios puede estar orquestando tu liberación. La historia de Esther nos enseña que las reversiones extraordinarias pueden suceder de la noche a la mañana. 3. La destrucción a través de la propia arrogancia. Amán construyó literalmente el instrumento de su propia ejecución. Su arrogancia, odio y sed de venganza se convirtieron en las semillas de su destrucción. Principios psicológicos profundos. El odio irracional consume a quien lo alberga más que a su objetivo. La arrogancia ciega nos hace construir nuestras propias trampas. La obsesión con los enemigos nos impide ver los peligros reales. Para líderes, el poder puede corromper, especialmente cuando se combina con el prejuicio. Amán lo tenía todo: riqueza, poder, familia, pero fue destruido por no poder aceptar que una persona lo desobedeciera. 4. La influencia silenciosa, que prepara momentos decisivos. Esther influyó en Jerjes durante 5 años a través de un carácter consistente, no a través de dramatismo. Cuando llegó el momento crucial, tenía suficiente crédito relacional para hacer peticiones extraordinarias. Para las relaciones, la influencia real se construye a través de la integridad diaria, no de los momentos dramáticos. La inversión relacional constante prepara para momentos en los que necesitarás retirar de esa cuenta. La autenticidad eventual requiere una base de confianza construida previamente. 5. La responsabilidad que viene con el privilegio. ¿Quién sabe si para tal tiempo como este has llegado al reino? Mardoqueo confrontó a Esther con la realidad de que el privilegio viene con la responsabilidad. Para personas en posiciones de influencia, tu éxito no se trata solo de ti, puede tratarse de a quién puedes salvar o ayudar. Desperdiciar el privilegio cuando otros están sufriendo es un fallo moral. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No es solo una frase de película. 6. La estrategia superior a la fuerza bruta. Esther no confrontó a Amán directamente. Usó inteligencia, tiempo y protocolo para exponer su maldad. Su enfoque estratégico fue más efectivo que cualquier confrontación directa. Para conflictos modernos, la sabiduría vence a la fuerza bruta de manera consistente. Conocer el sistema es más poderoso que desafiar el sistema. La paciencia estratégica a menudo logra más que la acción impulsiva. 7. La transformación de víctima a salvadora. Esther comenzó como víctima, huérfana, secuestrada, forzada a esconder su identidad. Terminó como salvadora de millones. Su viaje demuestra que las circunstancias no determinan el destino. Para quienes se sienten victimizados, tu dolor pasado puede convertirse en tu plataforma futura. La experiencia de la marginación puede crear una empatía que salva.
otros marginados. Dios puede usar tus heridas para sanar a otros. Aplicaciones emocionales profundas para quien vive una doble identidad. Si te sientes dividido entre culturas, las expectativas familiares versus el entorno profesional, la fe versus la presión social, Esther es tu historia. Ella vivió con éxito en 2 mundos hasta que llegó el momento de elegir. Reflexiones liberadoras. Vivir una doble identidad no es deshonestidad. A veces es una estrategia de supervivencia. Hay un momento adecuado para revelar quién eres realmente. Tu herencia única puede ser exactamente lo que el mundo necesita. Para quien enfrenta sistemas injustos. Amán representa todos los sistemas de opresión que parecen invencibles. Racismo sistémico, corrupción política, abuso de poder institucional. Esperanza, basada en la realidad histórica. Los sistemas injustos contienen las semillas de su propia destrucción. Las personas comunes en posiciones estratégicas pueden derribar sistemas enteros. La justicia puede tardar, pero rara vez se niega permanentemente. Para líderes que se sienten aislados, Esther tuvo que tomar decisiones que podían costarle la vida, con información limitada y sin garantías. Todo líder enfrenta momentos similares. Coraje para el liderazgo. Los grandes líderes toman decisiones antes de tener toda la información. El liderazgo auténtico a veces exige arriesgarlo todo. La influencia real proviene de servir a causas más grandes que nosotros mismos. Para quien ha perdido la esperanza, si tu situación parece imposible, si las fuerzas en tu contra parecen invencibles, si has perdido la fe en que las cosas pueden cambiar, recuerda que los judíos tenían 11 meses para prepararse para el exterminio total y terminaron celebrando la victoria. El eco a través de los siglos. Durante 2500 años, el eco de la decisión de Esther resuena. Y así iré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, perezco. ¿Qué eco creará tu decisión? ¿Qué historia contarán tus hijos sobre tu valentía? ¿Qué cambios producirá tu momento de valentía? La promesa final. Así como Dios orquestó eventos imposibles para salvar a su pueblo a través de Esther, Él está orquestando tu vida para momentos extraordinarios. Tus dificultades pasadas fueron preparación para la fuerza futura. Tus posiciones actuales son plataformas para un impacto eterno. Tus oportunidades futuras serán invitaciones a un cambio histórico. Pero todo depende de tu respuesta cuando llegue tu momento, para tal tiempo como este. La pregunta que determinará tu destino no es ¿soy capaz de marcar la diferencia? No es ¿merezco estar en esta posición? No es ¿y si las cosas salen mal? La pregunta es ¿estoy dispuesto a ser usado por Dios para salvar a quien necesita ser salvado, cueste lo que cueste? Porque cuando estés dispuesto, cuando elijas el coraje sobre la comodidad, cuando uses tu influencia para la justicia, cuando reveles quién eres realmente, en el momento que más importa, es ahí donde los milagros suceden. Es ahí donde las historias imposibles se hacen realidad. Es ahí donde los huérfanos se convierten en salvadores de naciones. Y es ahí donde descubres que no solo estabas viviendo tu vida, estabas siendo preparado para salvar otras vidas. Para tal tiempo como este, llegaste a donde estás. Para tal tiempo como este tienes la influencia que tienes. Para tal tiempo como este Dios moldeó tu carácter y tus habilidades. Ahora es tu momento,
Tu nación está esperando. Tu pueblo está esperando. Tu momento está aquí. Y pereciendo, perecerás. O salvando, salvarás. La elección y el legado son tuyos.